Bienvenidos compañeros, ahora vamos a ver una clase sobre el primer pilar del inbound marketing que se llama Buyer Persona. ¿Qué es el Buyer Persona? En síntesis, es la representación del cliente ideal, ¿sí? Este es el representante de nuestra audiencia. Este nos ayuda a comprender a nuestro mercado objetivo y diseñar estrategias para generar contenidos de valor para que podamos nosotros atraer y podamos ligar a la audiencia. Para esto se debe abarcar con una porción pequeña de audiencia. Es muy importante cómo hacer el buyer persona. Uno de los errores más frecuentes al hacer un buyer persona es que queremos abarcar un segmento muy grande y por el mismo hecho va a disminuir, va a debilitar la potencia el marketing de contenidos que creemos. Al mismo tiempo, cuando nosotros abarcamos un conjunto grande del segmento de mercado, también no podemos personalizar el contenido, ¿sí? Otra de las formas de cómo hacer es definir las características a partir de la definición de las características sociodemográficas. Entre ellas podemos exponer sexo, estado civil, número de hijos, instrucción, trabajo, condición laboral. Después de que nosotros hemos estudiado esta variable sociodemográfica con sus indicadores, debemos definir las motivaciones que tiene nuestra audiencia, los retos, objetivos, necesidades, las necesidades personales y las necesidades profesionales. Las circunstancias vitales, que es algo muy importante. Las circunstancias vitales se refiere a cómo ven la vida, a cómo ellos reaccionan a los diferentes aspectos de la vida. Les doy un ejemplo claro para que me puedan entender. Digamos un adolescente en etapa de pubertad, ¿cómo ve la vida? Por el cambio hormonal tiende a tener cambios de carácter fuertes, los cuales no le permiten tomar una decisión concreta, pero se van por la rebeldía. Digamos, yo quiero vender un producto a este target, tendría que tomar en cuenta esto, ¿sí? A diferencia de una persona de unos 35 40 años que ya tiene su criterio formado y bueno, se posicionó por un tipo de gaseosa como la Coca-Cola, o a su vez no le gusta los productos que engordan por la cuestión calorías, azúcar, etcétera, etcétera, ¿sí? Vemos dos puntos diferentes, dos circunstancias vitales y dos cosmovisiones diferentes de la vida. ¿Y cómo se puede definir el buyer persona? El buyer persona, si bien es cierto que es una suposición, una descripción imaginaria, pero nosotros tenemos que establecer todas estas características a partir de investigación. Investigación orientada a quién. En primer lugar a mis clientes. Tengo que yo trabajar con mis clientes. Posteriormente debo trabajar con los clientes potenciales o quienes me dan leads en redes sociales, y aparte también con los clientes de mi competencia o la red de networking. Y bueno, ¿y cómo vamos a investigar? Dentro de la investigación hay que definir características sociodemográficas, como se habló anteriormente, para determinar un marco muestral. ¿Qué es un marco muestral? Yo entiendo que aún no tenemos un conocimiento muy fuerte sobre investigación científica, pero les adelanto, un marco muestral no es nada más que una lista de
una lista de una población, ¿sí? Una población, pero que tiene nombres definidos, que son conocidos y que están dentro de una lista. Imagínense, por ejemplo, el listado de su curso. Ese puede ser un marco muestral. 35 estudiantes que tienen nombres, apellidos, números de cédula, correos electrónicos. Eso es un marco muestral, ¿sí? Aparte, también se usan bases de datos. Estas bases de datos pueden ser compradas. Puede ser la base de datos cargada a partir de atracción por aterrizaje o landing page. O usando las bases de datos que tienen las organizaciones que se encargan de publicidad, ¿sí? Por ejemplo, Facebook, por ejemplo, el Facebook Ad, y también Google Ad y algunos otros que podemos mencionar. Bueno, dentro de la investigación, ¿qué instrumentos se debe usar? ¿A qué se refiere qué instrumento? Un instrumento no es nada más que un elemento en donde nosotros podemos recoger la información, ¿sí? Y este instrumento obedece también a una técnica. Podemos utilizar como técnica la encuesta. Dentro de la encuesta existen preguntas y existen posibles alternativas de respuesta, o a su vez hay una pregunta abierta para que la persona encuestada pueda dar su criterio, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a preguntar dentro de esta encuesta? Se preguntan motivaciones, se preguntan retos, se preguntan objetivos, necesidades personales y profesionales, circunstancias vitales que ya las nombramos anteriormente, ¿sí? Esto tenemos que dejarlo expresado en un instrumento cuantitativo, que es un cuestionario. A diferencia, por ejemplo, de la entrevista, ¿sí? ¿Y qué sacar de la encuesta? Dentro de esta vamos a poder identificar, digamos nosotros aplicamos una encuesta a unas 500 personas, y ahí nosotros vamos a encontrar, cuando operemos, cuando saquemos estadísticas o análisis matemático, se puede encontrar patrones de comportamiento. ¿Qué son patrones de comportamiento? Pueden ser tendencias, pueden ser tal vez relaciones o asociaciones de diferentes tipos de indicadores. Por ejemplo, cuando nosotros estamos analizando motivaciones, pueden esas motivaciones estar correlacionadas a ciertos objetivos, o los retos pueden estar correlacionados o asociados a circunstancias vitales. Más o menos de ese análisis se pueden identificar los grupos, ¿sí? Se pueden hacer clústeres o grupos, ¿sí? Y esto es más fácil porque nos ayuda a generar estrategias que determinen contenido, que determinen marketing de contenido, y que podamos expresar un contenido de valor. Bueno, ya se ha hablado de la encuesta. Ahora, en cuanto a la entrevista, esta debe estar siempre anclado a una encuesta, es decir, que dentro de 300 personas yo voy a encontrar patrones de comportamiento, pero necesito entender el porqué de ese patrón de comportamiento, ¿sí? Se usa para identificar características subyacentes o escondidas, ¿sí? Que ayudarán a afinar la oferta del producto, la oferta de servicio, y también a generar contenidos de valor, ¿sí? Es muy importante la entrevista porque la entrevista esclarece muchas de las dudas que se saca de una encuesta. Recuerden que en la encuesta se utiliza un documentito que se llama cuestionario, y ahí se le pregunta al interlocutor o se le pregunta al encuestado, y se sigue registrando dentro de ese papelito. A diferencia de la entrevista, que la entrevista simplemente son preguntas y es una especie de conversación.
dependiendo del tipo de entrevista, ¿no? Puede ser una conversación libre o puede ser una conversación a profundidad, que es la entrevista a profundidad, o puede ser una entrevista del grupo del tipo grupal focal o focus group, que vamos a ver más adelante. Una vez que se ha establecido todos esos detalles, nosotros podemos resumir la información en algo que se llama el buyer persona, que es la descripción desde un punto de vista de la metodología Canvas, que presenta un resumen pequeño dentro de una matriz, ¿sí?, que expresa varios criterios. Como decíamos, los datos más importantes demográficos, edad, localización, nivel de estudio, sectores, además factores específicos de la personalidad, los hobbies, las habilidades, metas, objetivos, los pain points, que son los puntos de dolor, que son los problemas que tiene el consumidor, los cuales nuestros productos ayudarán a resolver ese problema. También, si es que es puesto el tipo de trabajo, sus métodos de trabajo, las herramientas que usan en el trabajo. Esto es personificado para, por ejemplo, servicios de consultoría. En el caso de venta de productos podríamos hablar, por ejemplo, digamos en el caso de estudio que vamos a ver más adelante, de un buyer persona para la compra de un energizante. Aquí puede cambiarse a tipo de actividades que generan la necesidad del consumo. Por ejemplo, aquí actividades que desgastan minerales. Aquí, por ejemplo, ya una especificación más profunda acerca de la actividad. Aquí podríamos plantear la manera de consumo de los productos que satisfacen la necesidad, en este caso la sed que se produce dentro de la producción del deporte, ¿sí? Y aquí se pone la contrapropuesta de la empresa, ¿sí? Digamos que aquí tenemos el perfil de un deportista extremo que le gusta el parkour en bicicleta, y le podemos nosotros proporcionar una bebida que sea energizante y que sea un hidratante, porque ellos necesitan energizante para estar pilas, porque son trabajos que requieren que estén con los 5 sentidos, más despiertos que lo suelen estar normalmente.